Buenas noches, iglesia, Dios los bendiga. Gracias por unirse una vez más en este tiempo en el que juntos escudriñamos la Biblia para aprender de ella. Espero que estén teniendo una excelente semana y que podamos seguir caminando de la mano del Señor. Les recuerdo nuestros horarios. Este próximo domingo estamos desde las 9 de la mañana. Esperamos que juntos podamos reunirnos y adorar a nuestro Señor. Y todos los miércoles estamos desde las 7 de la noche a través de esta red social para que, desde casa podamos unirnos y meditar en la palabra de Dios. Muy bien, mis hermanos. Mientras, quiero que por favor vaya a su Biblia a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Y vamos a leer en esta noche los versículos 1 hasta el 3. Hechos capítulo 13, versos 1 al 3. Vamos a leerlo juntos. Así que busquémoslo allí en la Biblia. Y dice la palabra de Dios. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, Lucio, Manaén y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Oremos. Señor, damos gracias a ti por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por enseñarnos, por guiarnos, Señor, en tus propósitos. Gracias por la obra salvadora de Jesucristo. Y, Señor, guíanos mientras meditamos en estos textos, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, es una gran bendición cuando vemos que Dios dirige su iglesia. Cuando vemos que la iglesia es un cuerpo que tiene una cabeza que le da dirección. No somos personas separadas que tenemos solo alguna simpatía con Jesucristo. Somos en realidad su cuerpo. Y en ese sentido es Él quien guía a la iglesia para que unida muestre la gloria de Dios y haga su voluntad. Somos constantes receptores de los deseos de Dios para que los cumplamos. En ese sentido, Dios ha enviado su Espíritu para que more dentro de cada creyente con el fin de que reciba la dirección de Dios en su vida. Por eso el Espíritu Santo guía a los miembros del cuerpo de Cristo para que hagan la voluntad de Dios y trabajemos articuladamente. Así que con esta introducción quiero que meditemos en cómo se manifiesta el gobierno del Espíritu justamente en el inicio de la iglesia. En estos 3 versículos podemos reflexionar en varios de los aspectos que encontramos que la iglesia estaba gozando del gobierno del Espíritu Santo sobre ella. Así que lo primero que quiero que meditemos en esta noche es que en el versículo 1 vemos que es el Espíritu Santo el que da ministerios. ¿Por qué? Dice el versículo 1 que en la iglesia de ese tiempo habían profetas y maestros. Una de las formas en las que el Espíritu de Dios fortalece la iglesia es a través de los ministerios. Así que vemos que a esta altura de la iglesia primitiva, ya la iglesia se reunía y en ella habían profetas y maestros. Los dones de ministerio tienen una función muy especial. Dice Efesios 4, 11 al 13, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios
y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. En el gobierno del Espíritu Santo sobre la iglesia, vemos que constantemente Él está levantando a través de su llamado a estos dones de ministerio. Esos dones de ministerio son personas que el Señor ha levantado con un propósito. Según lo dice el mismo apóstol Pablo en esa carta a los Efesios, podemos ver que la responsabilidad de los ministros del Evangelio es preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique su iglesia. Como usted lo puede ver en casa más adelante, Pablo y Bernabé salen enviados por el Espíritu Santo, como lo dice el versículo 4, y empiezan a suceder cosas muy importantes. De aquí radica la importancia de que toda obra del Señor parta de la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios está en esa obra, entonces el Señor empieza a levantar personas y además de eso, el Señor empieza a capacitarlas y muchas personas se involucran con la obra de Dios. Así que vemos que la responsabilidad de estos ministros del Evangelio, como lo podemos ver en el versículo 1 del capítulo 13, era preparar al pueblo de Dios para que llevara a cabo la obra de Dios y edificara su iglesia. Imagínense lo triste que sería que ellos se hubieran quedado allí simplemente para compartir, pero es que esa no era la principal voluntad de Dios, porque Dios levanta ministros del Evangelio para que ellos preparen a otros y lleven también a cabo la obra de Dios y su iglesia sea edificada. Como lo podemos ver en estos versos de Efesios, este proceso va a durar hasta que alcancemos la unidad en la fe y conocimiento de Dios y lleguemos a la madurez. Podemos ver que en la iglesia, en ese momento, habían profetas y maestros. Y aquí por lo menos vemos que hay varios de ellos. Dentro de ellos está considerado el nombre de Saulo, que es el mismo apóstol Pablo. Y ellos estaban entregados allí a reunirse. Ahora, dentro de ese gobierno del Espíritu Santo en la iglesia, el Señor está interesado en que se sigan levantando personas para poder llevar a cabo ese ministerio. ¿Cómo es que la iglesia se ha mantenido a lo largo de todos estos años y ha soportado las persecuciones y ha soportado muchas circunstancias? Es porque el Espíritu de Dios sostiene la iglesia. Él es el que hace que la iglesia perdure en el tiempo hasta que Cristo llame a la iglesia para ser raptada. Así que, en primer punto, como lo acabo de decir, el gobierno del Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia dando ministerios. Dando ministerios. Cualquiera que sea la iglesia local, por supuesto, desde que sea una iglesia que se predique el Evangelio, donde Cristo sea el Señor, siempre va a haber la obra de Dios, donde habrán, como alguna vez lo enseñé, generaciones de relevo, donde se van a dar también liderazgos que van a empezar a ser levantados por Dios, pero que van a estar acompañados por personas maduras, los ancianos de la iglesia, para poder desarrollar y acompañar ese proceso en estas personas. Entonces, va a pasar algo. Cuando la iglesia se reúne, cuando la iglesia sirve, cuando la iglesia tiene actividades, pasa y sucede que entonces allí el Espíritu de Dios empieza a inquietar de una manera muy bella los corazones de los llamados. Empieza el Señor a pesar de que tengamos algunas limitaciones, Él empieza a hacer que nosotros queramos profundizar más con Dios. Él nos llama para que sirvamos con más entrega en la iglesia. Entonces, aquí vemos que el Señor empieza a dar ministerios. Los ministerios, según Efesios, son 5. Está los apóstoles,
están los evangelistas, están los profetas y están los pastores y maestros. Pero estos los levanta el Señor. Yo quiero recalcar algo, los ministros no se forman a sí mismos. El Señor es quien los levanta, porque son un don de Dios para la iglesia. Ahora, miremos este otro tema, y es que en el versículo 2 podemos ver que no solamente en el gobierno del Espíritu en la iglesia, Él concede ministerios, sino que número 2, Él pone en ellos un intenso deseo de adorar a Dios y de buscar su voluntad. Dice el versículo 2, cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Mi pregunta es, ¿qué estaban haciendo ellos allí reunidos? Dice la Escritura que ellos estaban adorando al Señor y ayunando. ¿Se da cuenta usted lo que le dije en el primer punto? Cuando Dios llama, cuando Dios levanta hombres con un llamado al ministerio, pone en ellos un fuerte deseo de adorar al Señor y de buscarlo en ayuno. Estos hombres estaban unidos para adorar y buscar la dirección del Señor. Cuando el Señor pone esa santa inquietud en nuestras almas, Él permite que seamos llevados a Él en oración. Ellos usaron tiempo para manifestar que Dios es el centro de sus vidas y para exaltar sus virtudes. Mire qué bello que antes de que el Espíritu Santo diera la orden o les mostrara, les revelara que Pablo y Bernabé iban a ser llamados para una tarea especial, ellos estaban adorando al Señor. Estaban adorando al Señor. Hermanos, ¿usted quiere descubrir la voluntad específica de Dios para su vida? Adore al Señor. Adore al Señor. Porque así, eso es lo que debemos hacer. Debemos ser una comunidad que adora al Señor. Y ellos, siendo profetas y siendo maestros, seguían siendo adoradores del Señor. Pero dice que ellos no solo adoraron, sino que ayunaron. Estaban ayunando para que Dios les diera dirección en sus vidas. Sabían de alguna manera que el Señor les iba a dar una instrucción y querían estar atentos a sus directrices. Por eso se metieron en ayuno delante de Dios y se reunieron. Es bellísimo ver que esto no lo hacen para impresionar a nadie. Ellos estaban absolutamente seguros de que el Señor los estaba convocando para que ellos recibieran una directriz especial para ellos. Y hay algunas cosas que me llaman la atención de este verso. Cuando el Espíritu de Dios está obrando en la iglesia, Él va a hacer que los miembros de ella amen compartir tiempo juntos. Pero tiempo juntos, ¿para qué? Para adorar a Dios. Para adorar a Dios. Y también podemos ver que el Espíritu Santo tomó a estos hombres y les dio un intenso deseo de permanecer con Él, sin importar cuánto tiempo llevaran de conocerlo. Su amor por Él hacía cada vez que fuera más intenso ese deseo. Así que mis hermanos, número 1, cuando está el gobierno del Espíritu Santo en la iglesia, Él da ministerios. Pero número 2, Él pone un intenso deseo en los hombres de adorarlo y de buscar su voluntad. Hermanos, ¿está usted percibiendo el gobierno del Espíritu Santo en su vida? ¿Está el Señor inquietándole a que Él busque su voluntad? ¿Está el Señor llamándolo a que usted haga una tarea especial para el Señor en la iglesia local donde usted asiste o en esta iglesia puntualmente? Porque hay un gobierno del Espíritu de Dios en la iglesia. Hay un gobierno del Señor. Número 3, dice el versículo 2 en su parte final, y el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he
llamado. Hay un trabajo especial el cual el Espíritu Santo quiere dar a cada uno de los hijos de Dios, a cada uno de los que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. Hay un trabajo especial. Yo les he hablado de que hay un propósito general. Según Romanos capítulo 8, el propósito general es que seamos hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Pero hay propósitos específicos, como lo dice Pablo en 1 Corintios 12. Algunos son manos, otros son pies, otros son ojos. No todos tenemos la misma función. Tenemos propósitos específicos. Dice el texto al final del versículo 2 que el Espíritu Santo dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé para el trabajo especial al cual los he llamado. El Espíritu Santo da misiones específicas para cada hermano. En el gobierno del Espíritu Santo en la iglesia, en este tercer punto, vemos que Él da misiones específicas. Misiones específicas. No todos predican, no todos adoran, no todos enseñan en la escuela infantil. No todos hacemos lo mismo, porque Dios da una función específica. Dios designa tareas específicas, trabajos especiales. Recuerde que con cada don, ese don significa una tarea específica. El Espíritu Santo tomó de ese grupo de hermanos para dar una orden sobre ellos. Consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado. Estamos por ver el nacimiento de los primeros viajes misioneros del apóstol Pablo. Esto se dio como una orden del Espíritu Santo. Mira cómo el Espíritu de Dios no es solamente alguien que da poder, es alguien que gobierna en la iglesia, tanto que da órdenes específicas sobre miembros de la iglesia para tareas específicas. Es el Espíritu de Dios. Acuérdate que el Señor dijo que Él se iría, pero enviaría al Espíritu Santo, y que Él nos guiaría y que estaría con nosotros todos los días, que no nos dejaría huérfanos. Pero entonces vemos acá que no solamente el Espíritu Santo da dones, sino que también da órdenes sobre los creyentes de la iglesia de Jesucristo. Acuérdate que según Juan capítulo 16, Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a glorificar al Hijo de Dios. ¿Cómo está glorificando al Hijo de Dios el Espíritu Santo en este texto? Enviando personas a que prediquen las buenas nuevas de Jesús. Y esa es la forma en la que Él los está enviando. Y cuando Él los envía, Él pone su poder, su respaldo sobre esas personas. Usted puede leer en el capítulo 13 cómo ellos empiezan a hacer viajes misioneros, y entonces nomás, creo que es en la primera parada de ese viaje, se encuentran con una persona que tenía un espíritu de adivinación. Y entonces Pablo, siendo lleno del Espíritu Santo, al ver que este hombre estorbaba estas buenas nuevas que le estaban compartiendo a una persona, le dijo que iba a quedar temporalmente ciego por estorbar los planes de Dios. Mira el respaldo de Dios, es el respaldo de Dios. No, muchas veces, y creo que hasta yo caí en eso, a veces decimos: uy, tremendo Pablo, todo lo que hacía. Y sabe una cosa, no es Pablo, es el Espíritu Santo en Pablo. No somos nosotros, es el Espíritu Santo sobre la iglesia. Porque cuando el Espíritu Santo gobierna la obra, Él respalda, Él capacita. Entonces, Él dijo: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado. Así que todo esto empezó como una orden del Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos nosotros en nuestra Biblia, en nuestra colección de libros inspirados por Dios, tantas cartas de Pablo? Porque la orden y la voluntad de Dios era que fuera enviado por el Espíritu Santo y también Él pudiera plasmar por inspiración divina todo lo que pasaba. Hay muchas cosas que se desprenden de la orden del gobierno del Espíritu Santo en la iglesia. Así que recuerda, es el Espíritu Santo quien en medio de la iglesia de Jesucristo hace los llamados y quien aparta a las personas para trabajos especiales.
Si tú has creído en Jesús como Señor y Salvador, hay una tarea especial que el Espíritu Santo te encomienda. Hay una tarea especial. Hay algo especial que Dios te llama a hacer. Él tiene la autoridad sobre la iglesia para dar poder y respaldo a quienes Él desee. Es importante tener la seguridad de que hemos sido llamados a hacer una obra especial para Dios. ¿Por qué? Porque cuando Él llama, Él sostiene, Él da el respaldo, Él da los recursos, Él fortalece. ¿Cómo puedes estar seguro de que Dios te está llamando a una tarea especial? Primero, porque Él pone en el corazón un intenso deseo de hacer algo para Dios. Es algo que es como un fuego que no se puede apagar. Es algo sobrenatural. Es algo que Él coloca ahí. Él coloca ahí y tú todo el tiempo estás como, pero ¿por qué no puedo dejar de pensar en esto? Y es Él el que coloca eso. También lo puedes saber porque ese deseo te hace buscar con más intensidad el rostro de Dios en oración. Cuando Dios te llama a hacer una tarea específica, Él no te va a llamar si tú eres una persona que no ora. Él no te va a llamar si tú eres una persona que lejos estás de su palabra. Él te llama y te llama para que estés buscándolo más y más. ¿No es eso lo que vemos en Hechos 13, del 1 al 3? ¿Qué estaban haciendo Pablo y todos ellos, profetas y maestros? Adorando y ayunando. Pero número 3, las personas pueden saber si Dios los está llamando porque otros hermanos maduros van a confirmar lo que Dios ha puesto en el corazón tuyo. Lo van a confirmar sin que tú lo digas. Va a haber algo unánime porque el Espíritu trabaja con tus líderes y contigo. Él va a poner unanimidad, va a poner un mismo sentir. Recuerda, no es el pastor el que te va a entregar un llamado, porque los pastores no damos llamados. Los llamados los da Dios. Los pastores simplemente reconocemos ante la iglesia el llamado que el Espíritu Santo ha hecho. De hecho, mira cómo Hechos 13 nos dice que estaban entre profetas y maestros. Ellos reconocieron ese llamado, que era evidente en ellos. Y porque también puedes darte cuenta de tu llamado, ¿sabes? Porque eres parte de una iglesia local que puede dar fe de tu buen testimonio. Eso que se levante alguien por ahí de la noche a la mañana y que voy a servir, pues, a ver, tenemos que darnos cuenta de que eso no surge del anonimato, ¿sí? Entonces tiene que haber personas que dan buen testimonio de ello. Ahora, punto número 4 del gobierno del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Cómo más se ve ese gobierno? Lea el versículo 3. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Quiero que usted note algo, y es que esa iglesia se convirtió en un lugar de envío para otros hermanos. Mira algo importante. Ellos no procedieron inmediatamente a enviarlos, sino que tan pronto el Espíritu Santo habló de cuál era su voluntad sobre Bernabé y sobre Pablo, ellos pasaron más tiempo orando y ayunando para poner todo en manos del Señor, para prepararlos, para imponerles las manos y enviarlos. Imponer las manos es un símbolo de autoridad, es un símbolo de envío, es un símbolo de bendición. Entonces, ellos tomaron tiempo en ayuno y oración. Qué importante es ese versículo 3. Los ministerios estaban cumpliendo su propósito, estaban preparando a otros para la obra del ministerio. Es una señal de que Dios está haciendo su obra en la iglesia cuando de ella salen nuevos hermanos a hacer la obra de Dios. La iglesia debe convertirse en un lugar donde hombres y mujeres que están avanzando en la madurez del Señor y empiezan a ser levantados por Dios para empezar a servir de una manera especial. Así que hermanos, este es el gobierno del Espíritu Santo en la iglesia. No solamente el Espíritu Santo hace milagros,
No solamente el Espíritu Santo da dones, no solamente el Espíritu Santo santifica al creyente, sino que el Espíritu Santo está gobernando todos los temas de los ministerios que hay en la iglesia del Señor Jesús. Así que quiero preguntarte, ¿qué está haciendo el Espíritu de Dios en ti hoy? ¿Qué está haciendo el Espíritu de Dios en ti hoy? Algo debe estar trabajando en tu vida, pero puntualmente, ¿estás siguiendo la influencia del Espíritu de Dios para tu vida? ¿Estás siendo gobernado? Porque mira qué importante este punto. Una persona que es salva vive bajo el gobierno del Espíritu de Dios. Y entonces, ¿sigues tú la influencia del Espíritu de Dios para ti? ¿Qué deseos ha puesto Dios en tu corazón para que lo honres con tu servicio? ¿Qué deseos ha puesto el Señor allí en tu corazón? ¿Has sentido el llamado de Dios a que te consagres a Él, que vivas una vida santa y apartada para Él? ¿Estás correspondiendo al deseo del Espíritu a que busques a Dios con mayor intensidad? Bienvenido al gobierno del Espíritu Santo en la iglesia. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por permitirnos meditar en estos preciosos versículos de Hechos capítulo 13. Gracias, Señor mío, porque algunas personas tú las llamas para tareas muy especiales. En este caso puntual vemos como Saulo y Bernabé fueron llamados por tu Espíritu para empezar esos viajes y llevar las buenas nuevas del Evangelio tanto a judíos, pero en mayor proporción a los gentiles. Gracias, Señor, porque todo se debió a la obra de tu Santo Espíritu. Señor, yo te ruego que tu obra, la obra de tu Santo Espíritu, esté sobre la iglesia, sobre cada corazón, Señor. Yo te pido, Señor, condúcenos, sea tu gobierno siempre en cada cosa que hacemos en la iglesia. Señor, te ruego para que tú nos lleves a ver cómo cada día tú entregas esos ministerios a personas en la congregación, que podamos ver pastores, profetas, maestros, evangelistas, Señor, siendo levantados por ti, y no por el hombre, por ti, Señor. Bendito Dios, que podamos ver en nuestras vidas ese intenso deseo de adorarte y de buscar tu voluntad. Algunos tendrán llamados puntuales al ministerio, pero otros también tú les llamarás a otras tareas específicas que no tienen que ver con ministerio en la iglesia. Pero Señor, yo te ruego, bendito Dios, que tu gobierno sea guiándonos a todos nosotros a poder buscarte para conocer tu voluntad específica para cada uno de nosotros. Señor, ruego a ti también para que tú des esas misiones específicas. En el caso puntual de Saulo y de Bernabé, era empezar la obra misionera tal vez más importante después de la que hizo tu Hijo, y era llevar, Señor, evangelio a tantos lugares. Señor, hoy te pedimos, Dios, para que tú sigas dando misiones en el corazón de cada hermano en la iglesia. Y Señor, gracias, te pedimos para que hagas de Berea un lugar también donde se puedan hacer envíos a cumplir la obra del ministerio. Señor, te damos gracias y Señor, queremos tomarnos unos minutos para que nos dé sabiduría en cuanto a los tiempos que estamos viviendo, Señor. Pedimos paz para Israel, Señor. Pedimos, Dios mío, que tú cuides, fortalezcas, Señor, a Israel en este tiempo y que también traiga salvación, no solo a judíos, sino también a todos los gentiles que están alrededor de ellos, a todos aquellos que aún no te conocen o que por alguna razón te han rechazado. Señor, oramos para que haya salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, mil gracias por
unirse a esta reunión virtual y bienvenidos al gobierno del Espíritu Santo en la iglesia. Les deseo una feliz noche, con el favor de Dios, espero verlos este próximo domingo. Bendiciones y que descansen.